Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Si un gobernante presta atención a los mentirosos y malvados, todos sus consejos serán perversos. Padre de los cielos, gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Guía mis labios para que esta enseñanza llegue a todo oyente, Señor, y podamos entender el porqué de muchas situaciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: ¿por qué lideran los malos y los impíos en un país cuando hay iglesia del Señor? ¿Por qué lideran los malos y los impíos un país cuando hay iglesia del Señor? Eso es simple, eso es claro, porque tenemos una iglesia inútil, una iglesia inservible. No le sirve al Señor, no le sirve a la misma comunidad y por ende ocurren todas estas cosas. Dice que si un gobernante presta atención a los mentirosos e impíos, todos sus consejos serán perversos. ¿Qué pasa? Eh, Ayer terminaron las elecciones en nuestra amada República de Colombia. Elecciones para gobernantes, elecciones para alcaldes, para consejos, para diputados, para representantes de la Cámara. Hubieron las elecciones para gobernación y en algunos lugares, en algunos territorios de nuestro país, hubieron impíos que quedaron gobernando. Hubieron enviados de Satanás, brujos, chamanes, satanistas que quedaron gobernando, que quedaron en alcaldías, en puestos altos, como en la capital del país. Y eso que en la capital de nuestro país tenemos las iglesias que según las estadísticas son las más grandes y más poderosas que hay aquí en la nación, donde se mueven con un avivamiento poderoso, donde el Espíritu de Dios se derrama, donde hay grandes milagros, donde muchas personas se convierten a Cristo. Pero, ¿qué pasa en esas ciudades o en esos lugares, en esos territorios, donde el enemigo es el que comienza a gobernar a través de sus líderes? Porque el enemigo también tiene líderes, a través de personas que viven equivocadas, que tienen una mente cauterizada, que tienen unos consejos perversos de parte de sus asesores. ¿Por qué eso ocurre en esos lugares? Porque tenemos una iglesia inútil. Cuando en el pueblo de Israel, cuando nosotros leemos en la Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice que Acab fue el peor rey que tuvo Israel, el pueblo de Dios. Y que Acab hizo lo malo más que todos los reyes anteriormente estuvieron, antes que él. Él fue perverso de toda manera. Y le vino a la nación, a la ciudad, una maldición de sequía durante 3 años y medio. Y ustedes saben por qué ocurrió eso. La culpa no era de Acab. La culpa era de muchos sacerdotes, muchos hombres de Dios que se vendieron ante
los pecados que el pueblo traía. Muchos traían pecados de robar, muchos traían idolatría, muchos traían pecados en la carne y se separaron de la orden de Dios los sacerdotes, los profetas. Acá comienza a reinar y comienza a hacer todo lo contrario que Dios ordena. Y él tenía sacerdotes ahí, a la mano. Todo rey siempre ha gobernado con sacerdotes. Está hablando de los reyes de las Escrituras. ¿Quiénes son los responsables de que un gobernante sea bueno o sea malo? Si hay iglesia del Señor, hay iglesia cristiana en un territorio, el responsable o los responsables de que el gobernante impío se monte es la iglesia que se encuentra en ese lugar. Se envió una alerta del juicio que viene de Dios para esta nación. Hace días se envió la alerta y la alerta va a llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha dejado de orar, ha dejado de clamar. Piden hoy en día gobernantes por dádivas humanas, físicas, económicas, y se olvidaron de las ordenanzas que Dios dio para que nuestra tierra fuera bendecida. Cuando tú y yo leemos el Salmo número 1, dice que dichoso el hombre que no ha andado, que no ha caminado, que nunca ha escuchado consejos de los malos, ni en camino de pecadores ha caminado, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella se deleita y medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará su fruto a tiempo, y nunca sus hojas se van a secar, nunca van a caer. Todo lo que hará prosperará. Vete al Salmo 1 y léetelo. Los consejos del gobernante que tú tengas en la nación, en el territorio, del alcalde, del diputado, del presidente, dependen de tus oraciones, dependen de que tú pidas al Señor y que tú ates en el mundo espiritual todos esos consejos impíos, todos esos consejos que el diablo coloca en las mentes. Aquí ganó, por lo menos en la capital del país, una lesbiana, una socialista lesbiana. ¿Qué futuro le espera a nuestra nación? ¿Y sabe por qué ganó? Porque eso es lo que se merece ese territorio. En cada localidad que hay acá, en nuestro país y en otros países donde me están escuchando, tenemos lo que nos merecemos, porque la iglesia de Jesucristo se ha vuelto pasiva, ha entrado y se ha dejado dominar por un espíritu de letargo que está matando las mentes, los corazones y las personas, los cristianos de hoy en día, los de guerra, los de avivamiento, no están saliendo, no se están levantando en la madrugada a orar para que los que nos gobiernen sean transformados, sean tocados, la misericordia de Dios llegue a ellos. Los gobernantes no tienen la culpa la tiene la iglesia, que no hace nada, que no le sirve al Señor para nada. Muchos pastores no se preocupan. He tenido que hablar con amigos y para que nos metamos en la brecha unánimemente en un espíritu para derribar esas perversiones que en los aires se mueven. Me digo, no, si cualquier cosa me voy del país. Mira, el hermano tal se fue de Venezuela. Y es triste escuchar eso de un ministro de Dios. Por eso lideran nuestra nación y en toda Latinoamérica y en los distintos lugares de la tierra malos gobernantes, malos hombres impíos, mujeres impías,
perversas, porque la iglesia no está haciendo nada. ¿Y tú crees que escaparás, tú ministro, que no haces nada, que no oras, que no clamas, que no vigilas, que no te metes en la brecha, que no eres atalaya eficaz en las manos del Señor para orar para que Dios coloque gobernantes que le teman a Él, que vivan y se deleiten en su palabra? No, pero es que esos tipos no están preparados, no, el que no está preparado eres tú para ser pastor, para ser líder, para ser apóstol. Tú eres el que no está preparado. Tú no sabes que Dios capacita, el Espíritu Santo capacita a las personas. La nueva alcaldesa de Bogotá, no es culpa de ella. Ella necesita conocer de Cristo. Una mujer que vive equivocada y quizá con muchas cualidades y muchas capacidades. No tengo por qué atacar a la persona. Estoy atacando los espíritus que la están dominando a ella. Y que la iglesia de Jesucristo, que se encuentra ahí, en nuestra capital, no ha pagado el precio para que esa mujer sea liberada. Y esos líderes que están engañados por el diablo, sean libres y conozcan la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ellos también merecen salvación. Pero vuelvo y repito y me hago responsable de lo que digo. Tenemos una iglesia inútil, una iglesia buena para nada, una iglesia impía. Tú sabes que vas a llevar más condenación que incluso ellos. Una vez escuché a un pastor, amigo, que aprecio y respeto mucho, decir algo con respecto de un pastor que lo llamó a que oraran por un mandatario que es gnóstico, que también fue alcalde de Bogotá, para que orara por él, porque le estaba ayudando a los pobres y a pesar de que no conocía al Señor, estaba aportándole a varias iglesias. Y ese pastor dijo, yo no voy a orar por ese tipo, porque ese es un impío, ese es un gnóstico, es un hijo del diablo. Y pensé dentro de mí, si el hermano supiera, si mi amigo, el pastor supiera que el hijo del diablo es él, porque está desobedeciendo una orden directa de nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador Jesucristo, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. Eso no es problema suyo si él es un impío. Usted tiene que ir por esa alma. Ore por él. Pero hay unos babosos que se quieren montar en los altares a juzgar a los demás cuando nunca han pagado el precio. No permiten que lleguen los impíos a las iglesias, porque las iglesias son de ellos. Claro, es muy fácil juzgar a las personas cuando tú no fuiste el que derramaste sangre. Tú no sabes que tú eres un cretino, un infeliz en ese momento y eres desagradable ante los ojos del Señor. Tú no sabes que Él mandó a que nosotros oráramos por ellos. En todo tiempo, en todo lugar. Lo que pasa es que entramos en un tiempo y en un área de confort donde se nos olvida cuál es la labor a la que Dios y cuál es a la que Dios nos ha llamado y cuál es la encomienda que Él nos hizo. Porque ya tenemos renombre. Impíos. Acab reinó y habían 500 sacerdotes, 500 profetas, que después su mujer, Jezabel, mandó a matarle, mandó a mochar la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos no pagaron el precio en la justicia de Dios y tuvo que levantar Dios a Elías. Y junto con los sacerdotes, cuando Elías cerró los cielos, bendito sea Dios, los sacerdotes también padecieron. El único que no padeció fue Elías. No le faltó comida, no le faltó nada. En el tiempo de la gran tribulación, porque él era justo delante de los ojos de Dios y él obedecía y hacía todo lo que Dios le enviaba a que hiciera. Viniera a la consecuencia que debiera. Pero hoy en día, todos estos hermanitos babosos, buenos para nada, que están y que en las grandes iglesias predicando que no paguen el precio por las almas que están perdidas, que están engañadas, creen que se van a escapar de ese juicio.
de esa ira de Dios. No, Dios nos va a cobrar esas almas. El juicio viene primeramente para la iglesia. En otros lugares del país se montaron personas por las que estábamos orando. Dios hace su justicia. Porque el narcotráfico, la violencia, la perversión sexual, la criminalidad está creciendo. Está creciendo grandemente y los medios de comunicación que son manejados por el enemigo, hay un canal en este país solamente para los homosexuales. Lo administra un homosexual. Y la gente feliz. Ahora, ¿es culpa de ellos, de los homosexuales? No. Es culpa de la iglesia que no ora y que no les habla la verdad para que Dios haga lo que quiera hacer con ellos. Pero si tú y yo no hablamos la verdad, ¿cómo vamos a tener el criterio moral de juzgarlos? Cuando los primeros que están en mentira somos nosotros. Le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué líderes lideran los malos y los impíos un país? Porque hay ministros del evangelio inútiles, buenos para nada. No valen un peso. Y es por eso que la Biblia dice que Dios tiene que levantar a un inmundo, a un menospreciado para avergonzar a los que se dicen ser sabios. La vigilia del viernes fue precisamente por todas esas situaciones que el Señor había mostrado. Y la iglesia la metí en oración. Bendigo a todos los hermanos que se conectaron, que estuvieron presentes ahí en la vigilia, por todas estas situaciones, por las elecciones de este país, por el juicio que Dios va a mandar y dijo que lo va a mandar. Y Dios no es un Dios que mienta y mucho menos que se arrepienta. Él dice y lo va a hacer. Y por el día de Halloween, falta todavía el día de Halloween. ¿Cuánta iglesia está orando para que se anulen los sacrificios que van a hacer el día de Halloween con niños? ¿Tú lo estás haciendo? ¿O vas a hacer como hace el querido salmista que está en México, celebra el día de Halloween? ¿Tú lo vas a hacer? ¿O vas a obedecerle a Dios y vas a caminar en su verdad? Te vas a levantar en las madrugadas a orar, a clamar, a doblar rodillas, para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, de tu ciudad, de tu departamento, de tu municipio. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a permitir que el enemigo siga tomando ventaja y que siga montando los mandatarios que él quiera? Queda en ti, queda en mí, que peleemos la buena batalla. Porque si nosotros no peleamos la buena batalla en el campo espiritual primeramente, para que esas almas sean libertadas, vamos a tener malos gobernantes. Y la culpa no va a ser de ellos, la culpa va a ser de nuestra, porque tenemos una iglesia inútil. Tenemos una iglesia que no cama, que no vigila, que no ora, que no ayuna. Tenemos que clamarle a Dios por esas almas. Ese fue el trabajo tuyo y mío. Si eres siervo de nuestro Señor Jesucristo, porque si perteneces a otro Dios, te dejo tranquilo. Pero si tú dices que eres cristiano, te toca clamar por esas almas, para que ellas se conviertan al Evangelio del Señor y les alumbre la luz de Jesucristo en sus corazones. Porque si no hacemos eso, viene el juicio a nosotros. Y escucha esta palabra muy bien, escúchala bien y disciérnala en el Espíritu. Viene el juicio sobre la iglesia, primeramente, porque a toda la nación le va a caer, pero primeramente va a venir a la iglesia. En Venezuela hicieron una masacre de pastores. Cuando ellos se relajaron, mataron como 10 pastores, los masacraron. Cuando ellos se relajaron y dejaron de seguir al Dios vivo.
Hoy en día son poquitos los que subsisten allá. Están pagando el precio. Pero si ellos lo hubieran pagado anteriormente, metiéndose de verdad, dejando el conformismo, y en esa área de confort en que estaban, porque así como viene el anticristo, así llegó Chávez, dándoles dádivas para que votaran por ellos. Después que cogió el gobierno entero, todo, sacó lo que no le servía, porque así opera Satanás. Y así va a operar en esta nación si la iglesia no se pone las pilas, no se pellizca, no despierta. Tenemos unos pastores que viven dormidos. Tenemos pastores que no predican el evangelio, que no oran por las almas, que no hablan la verdad. Se dedicaron a recaudar los fondos y a vivir de la dádiva económica de la iglesia. Ladrones, hijos del diablo, tienen que arrepentirse. Tienen que dedicarse más bien a que los recursos que Dios les envíe, sembrárselos a la iglesia, evangelizar más, ganar más almas. Porque las almas son de Jesucristo y tú y yo somos administradores de Él. Y así como dijo el Señor, le dijo a Ezequiel, y vamos a leer el libro de Ezequiel en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 17 al 21 y escucha muy bien. Mira, dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela, como vigilante para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú habrás salvado tu alma porque me obedeciste. Y si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Esto es para nosotros los pastores. Esto no es para los impíos. Esto es para los que tocamos trompeta. Esto es para los que tenemos que clamar. Esto es para los grandes avivamientos que supuestamente son avivamientos del Señor. Pero cuando llega la bendición, esa bendición se transforma en maldición porque nos olvidamos de las almas que Cristo nos mandó a rescatar. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Él lo que quiere es que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Y de lo primero que tú y yo nos tenemos que arrepentir es del letargo y la pasividad en la que hemos caído la iglesia de Colombia. En ese área de confort en la que hemos entrado. Se están perdiendo las almas. Todos los días descienden almas al infierno. Porque la iglesia de Jesucristo ha permitido que malos gobernantes se monten. Es la iglesia la que ha permitido eso. Ninguno se ha prestado a llegar a ellos, a hablarles una palabra de bendición. La mayoría de cristianos que yo conozco lo juzgan. No, ese es un ladrón, ese es un mentiroso, ese es un matón, muchas cosas. ¿Pero por qué lo juzgas? Si no sabes que tú vas a ser mayormente juzgado que ellos. Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. Háblales de mí. Tú les has hablado de ti a ellos. Has ayunado por ellos al menos 7 días para que el Señor tenga misericordia y los toque y les transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne. Lo has hecho.
Conozco muchos que no lo hacen, pero sí son buenos para criticarlos, para juzgarlos. Muchos homosexuales se montaron en las diferentes partes de nuestra nación, como alcaldes, otros como gobernadores. ¿Te imaginas la perversión sexual que se va a derramar en este país? ¿Sabes por qué le llegó el juicio a Sodoma y a Gomorra? Precisamente porque se permitió que los delitos sexuales se extendieran. Ahora se va a apoyar más el orgullo gay. Mira, los homosexuales no pueden parir, porque un hombre y otro hombre no pueden tener hijos. Una mujer y otra mujer no pueden procrear. Y todos los días, en el mundo espiritual, la juventud e incluso los hombres adultos y las mujeres adultas se tuercen, se vuelven o homosexuales o se vuelven lesbianas. Se está manejando una batalla en el mundo espiritual y la iglesia de Jesucristo la está perdiendo porque no está pagando el precio. Y se seguirá extendiendo porque así comienza el juicio de Dios. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos la maldad aumentaría. Y está aumentando. Y el juicio de Dios viene para Colombia. Ya comenzaron los primeros mandatarios colocados de parte de Satanás a gobernar. Desde el 1 de enero del 2020, esos que las iglesias de esos territorios permitieron que se montaran, van a gobernar. Y de nada te va a servir que tú clames, que tú ores, no. Vas a tener que pagar el proceso por la desobediencia, la indiferencia a Jesucristo, a su palabra y a lo que ordenó el Santo Espíritu de Dios a que hiciera. Eso te va a tocar vivir. Porque nadie se escapa de la ira de Dios. Ya sabes, ora, clama, vigila, ayuna por todas aquellas personas que hoy en día ganaron, que ayer ganaron las elecciones de nuestra nación, que son impíos que viven engañados por el diablo, que tienen la mente cauterizada, pero que también la misericordia de Dios y la sangre de Cristo fue derramada por ellos. Ya sabes por qué lideran los malos y los impíos una nación, un país, un territorio. Te bendigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos un día más de vida. Permite, Señor, que todo aquel que escuche esta palabra la lleve por obra, la viva, Señor. Que esa llama de fuego que en la iglesia tuya, Dios de la gloria, Señor Jesucristo, se ha venido extinguiendo por ese espíritu de letargo, de apatía, que ha tocado, que ha penetrado la iglesia. Señor, se avive esa llama, que se restaure esa llama, Señor, que volvamos al ayuno, a la oración, al clamor de madrugada, Señor, a la oración matutina, que no perdamos esa costumbre, Padre de la gloria, que no perdamos la guianza del Santo Espíritu, escuchando tu voz matutina, que no perdamos la bendición que solamente el ángel de Jehová trae en la madrugada a través de la oración y la batalla espiritual, Señor, que no perdamos esa orden, ese ahínco, ese coraje por orar por esas almas que están perdidas y engañadas por el enemigo, Padre de la gloria, porque tú vienes pronto, mi Rey, tú vienes pronto, Señor eterno, tú vienes pronto y vas a encontrar una iglesia, Señor, una iglesia que no ha pagado el precio, Señor. Las almas que son nuestro galardón más grande de parte tuya, Padre de la gloria, se están perdiendo. Y ya tú diste el decreto y el juicio para nuestra nación. Te pido que tengas misericordia, Señor. Te pido que tengas misericordia primeramente de tu iglesia y que tú, que transformas los corazones, que pones en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, pongas, Señor, hambre y sed por ganar almas, por vivir
el verdadero evangelio, el cual eres tú, Señor Jesús, por vivir, Señor, conforme a tu palabra, por orar, por clamar, por no preocuparnos por las cosas físicas y materiales, sino que preocuparnos por lo que es eterno, por lo que es grande, por lo que tú nos ordenaste, que son las almas que no te conocen, para que ellas, cada una, sea salva también, y tu sangre, que sobrepasa todo entendimiento, guarde esos corazones y ellos puedan llegar también a la salvación eterna. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y ya sabes por qué lideran los malos y los impíos un país. Dios te bendiga.